Hola. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Y bueno, os voy a enseñar cómo, cómo podéis ver en los videojuegos que os instaléis, que en el PC, pues los famosos FPS que vemos todos en todos los vídeos y que no sabemos nosotros cómo poner. Hay gente que piensa que desde el juego se puede activar esta opción, que en algunos se puede, evidentemente, pero también hay un programa, vamos a necesitar pues un programa que son dos, ¿vale? El MSI Afterburner, ¿vale? Y dentro del MSI Afterburner tenemos el Riva Turner. ¿Qué ocurre con esto? Pues que van dos en uno, porque se configura mediante el MSI Afterburner. Se configura, es muy sencillito y a mí me ha ido muy bien. Y como sabéis, estos vídeos humildes que hago es para vosotros que podáis disfrutar y saber los FPS que tenéis en vuestra gráfica, a cuántos FPS tira la gráfica, digamos, en cuántos va a 30, a cuántos va a 40, en qué juegos va a 50. Evidentemente es muy fácil de configurar y nada, espero que os pueda ayudar en algo y nada, si os gusta, pues este vídeo que voy a hacer, pues darle a la campanita o suscribirse, y si no queréis suscribirse, pues darle a un like, y si no queréis darle un like, pues nada, disfrutar del vídeo y nada, espero que os guste. Un saludo, amigos, y nos vemos pronto, si todo va bien, porque estoy ya del coronavirus hasta los cojones. 2000 años más tarde. Muy bien, pues ya estamos aquí otra vez. Os voy a enseñar ahora mismo cómo podéis hacerlo, que es la manera muy sencillita. Lo primero, ya os he dejado en el link de descarga, os he dejado el programa, os lo bajáis, es totalmente gratuito. Mirar bien de tildar la casilla de MSI Afterburner, que no sea para Android o que sea para otro sistema. Bajaros para PC, una vez extraen y así ya nos crea la carpeta, ¿vale? Una vez dentro, es muy sencillo, ¿vale? Le damos. Yo evidentemente ya lo tengo instalado, pero os lo voy a iniciar desde aquí. Siguiente, y esto es muy importante tenerlo bien marcado, ¿vale? Tener este, que es el programa que va asociado al MSI Afterburner, ¿de acuerdo? Una vez que esté instalado, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir al programa, que es este de aquí. Nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir a monitorización. Yo lo tengo, como os he enseñado la foto antes de la intro. Si queréis, por ejemplo, que la temperatura de la GPU salga, ¿vale? De la GPU es de la gráfica, ¿de acuerdo? Dejáis marcadito el azul y mostrar en pantalla. La temperatura de los núcleos también, si queréis, y si no, pues no lo pongáis. Y lo que os preocupa, o lo que queréis ver seguramente, es esto, que son los FPS, velocidad de fotogramas. Marcamos en azul y ¡pam! Y aplicamos. ¿De acuerdo? Y aceptar. ¿Dónde está el programa arriba? Muy fácil. Aquí lo que tenéis que hacer es marcar estas dos en on, así más o menos como lo tengo yo, ¿de acuerdo? ¿Que lo queréis más grande esto? Pues muy fácil. Os saldrá la pantalla más grande. ¿Que lo queréis cambiar de color? Pues vamos a ponerlo, yo que sé, en verde. Pues lo ponemos en verde y se pone en verde. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer, lo minimizamos, y esto siempre minimizamos. Ya os haré otro vídeo cómo funciona esto para la gráfica. ¿De acuerdo? Es muy facilito. Bueno, vamos a poner el Guerra Mundial Z, por ejemplo, o cualquier otro juego que queráis. Dejarlo como yo os lo he puesto antes, y si lo hemos hecho todo bien, pues aquí, en este ladito de aquí, tiene que estar. Aquí lo tenemos. ¿Lo veis? Está funcionando los parámetros que yo he puesto dentro del Riva Turner, que está dentro del MSI Afterburner. ¿De acuerdo? Y funciona a las mil maravillas. ¿De acuerdo? Y así durante todo el juego os marcará los FPS de cualquier juego que tengáis vosotros. Ya cerramos el juego. Tenemos la opción de ponerlo. Siempre en el MSI Afterburner, ya os he dicho que os haré otro vídeo, siempre marcar este de aquí, poner el ventilador en auto, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Y iniciar con esto. Y en MSI Afterburner, siempre que inicie, se me cuela otro programa, on y on, ¿vale? Para que no tengáis ningún problema. Y aquí, marcado aquí,
Y en configuración, iniciar igual que el Riva Turner. Y aquí. Es muy sencillo. Bueno, pues espero que os haya ayudado esto. Es una manera muy simple, muy lógica de hacer que salgan los FPS en los vídeos. Y nada, a disfrutar. Y con esto un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Pues tenéis que tener el Riva... Coño, puto mosquito de los cojones.